Esto no lo sabías. En 2011, la familia Cobble perdió a sus 3 hijos en un fatídico accidente automovilístico. 2 niñas y un niño. Al año siguiente, la madre dio a luz trillizos, 2 niñas y un niño. La mayor cantidad de goles anotados durante un partido de fútbol y reconocido por el libro Guinness de los récords fue de 149-0 entre 2 equipos de Madagascar. Esto ocurrió porque uno de los 2 equipos comenzó a autogolearse en protesta por una mala decisión tomada por uno de los árbitros. El Sahara, el desierto, pasa ahora por un periodo de sequía y se espera que vuelva a ser verde dentro de 15.000 años. En 1927, Hans Lanset alguna vez tuvo la barba más larga del mundo. Murió al romperse el cuello después de habérsela pisado accidentalmente. La biografía oficial del fallecido líder coreano Kim Jong-il enumera entre sus logros la capacidad de controlar el clima, la necesidad de no tener que defecar y ser creador de la hamburguesa. David Bailey fue un soldado estadounidense de la Guerra de Corea, a quien se le otorgó una medalla de honor por haber matado a 5 soldados, 4 de ellos con sus propias manos, mientras brindaba ayuda médica a uno de sus compañeros, herido de bala. Thomas Edison le enseñó a su segunda esposa, Minna Miller, el código Morse para que pudieran comunicarse en secreto. Se golpeaban mutuamente las manos cuando sus familiares estaban cerca. Leonardo DiCaprio fue llamado Leonardo porque, estando su madre embarazada, esta se encontraba en Italia mirando un cuadro de Leonardo da Vinci cuando el bebé pateó por primera vez. En 2013, un hombre de 59 años llamado Alan Markovic estaba molesto con su ex esposa por haberlo engañado, así que compró una casa junto a la de ella y se instaló una estatua gigante de una mano mostrándole el dedo del medio y apuntando en dirección a su casa. La estatua le costó $7.000. Kimby, el hombre que inspiró la película Rayman, nació con un daño cerebral considerable. Ha leído más de 12.000 libros y recuerda cada uno de ellos. Incluso puede leer 2 páginas al mismo tiempo, una con cada ojo, recordando todo lo leído en ellas. En 1997, una oveja merina de 17 años llamada Shrek se escapó y escondió en una cueva en Nueva Zelanda durante 7 años. Cuando finalmente la encontraron en 2004, había logrado acumular 27 kilos de lana, el equivalente para hacer 20 trajes. Mike, el pollo sin cabeza, fue un pollo famoso durante la época de 1945, que fue decapitado para comérselo, pero continuó viviendo otros 18 meses. Cuesta 1,5 centavos hacer $1 centavo y la fábrica de moneda de Estados Unidos emitió $46 millones en estas monedas en 2018. Un rascacielos en España tiene 47 pisos y no tiene ascensores. El cerebro del Neandertal era un 10% más grande que el nuestro, pero no eran tan intelectuales, ya que sus cerebros estaban más destinados a la visión, mientras que los nuestros están destinados al razonamiento, la toma de decisiones y la interacción social. El cuerpo humano contiene millones de microorganismos. Las bacterias superan en número a las células humanas de 10 a 136. En China, la gente extremadamente rica ha evitado penas de prisión contratando dobles. Existen lobos en tamaño miniatura en el Medio Oriente que alcanzan solamente 6 kilos de peso, en comparación a los lobos más grandes del mundo que se encuentran en Canadá, Rusia y Alaska, donde pueden alcanzar hasta 175 kilos. Un fotón de luz tarda 40.000 años en viajar desde el núcleo del Sol hasta su superficie. Para que el mismo fotón viaje desde la superficie del Sol a la Tierra, solo se necesitan 8 minutos. Los primeros diamantes fueron descubiertos en la India, en el siglo IV a.C. El segundo país en el que se descubrieron fue en Brasil en 1725. El país más pequeño del mundo es el Vaticano. Para el 2019, el país con más homicidios era El Salvador, con 82.84 homicidios por año cada 100.000 personas, con aproximadamente 600.000 habitantes. Esto equivale a unas 5.000 personas por año. La elevada tasa de homicidios está marcada por la ocurrencia de delitos relacionados con bandas y delincuencia juvenil. El ejército de terracota es una colección de más de 8.000 soldados, carrozas y caballos de tamaño real, que tomó alrededor de 37 años en ser fabricada. Fueron enterradas con el primer emperador de China, alrededor del 210 a.C., con el propósito de protegerlo en el más allá. Una persona que maneje 10 millas para comprar un boleto de lotería tiene 3 veces más probabilidades de morir en un accidente automovilístico que de ganar esa lotería. Solo el 3% de todas las especies de aves, el macho tiene pene. En 2017, el 19% de las mujeres comprometidas en matrimonio admitieron haber conocido a su pareja a través de internet. Esta industria de encontrar parejas genera actualmente más de $3.000 millones anuales. No está permitido tirar de la cadena del inodoro después de las 10 de la noche en Suiza. Otras cosas extrañas que no se pueden
pueden hacer en este país son usar una manguera de alta presión en el auto, hacer senderismo desnudo, tender afuera la ropa, cortar el césped o reciclar los domingos. Hay que pagar impuestos por tener perro y el perro tiene que tener un compañero. Puede ser un conejillo de indias, un pez dorado o un periquito. No hay relojes en los casinos de Las Vegas y de este modo los clientes pierden la noción del tiempo, permaneciendo periodos más largos. Los saltamontes tienen orejas al costado de su abdomen. Hay 350 pirámides que fueron construidas por los gobernantes de los antiguos reinos Kuchita, conocido como Sudán. La prisión de Sark es la prisión más pequeña del mundo. Solo tiene capacidad para 2 personas. Está ubicada en la isla de Sark, una pequeña isla entre Inglaterra y Francia. La velocidad promedio de un avión comercial es de 485 nudos, es decir, unos 950 km por hora. En Cuba solo nevó una vez, 12 de marzo de 1857. En 2013, una ciudad egipcia llamada Heraclerión fue encontrada bajo el agua después de haber permanecido perdida durante 2200 años en el mar Mediterráneo. Existe un artista conocido como Brian Lai, cuya habilidad es dibujar en negativo. En la mitología japonesa hay una criatura llamada Ashiarai Yashiki, que es un pie gigante y sucio, pidiendo que lo laves. Y si no lo haces va a destruir tu casa. Hay un perro llamado Fate que nació sin patas delanteras, pero aprendió a caminar con sus patas traseras. El perro y su dueño viajan a hospitales militares para demostrar que incluso un perro con una discapacidad grave puede vivir una vida plena. En 2013, en Belo Horizonte, trabajadores de la construcción fijaron permanentemente con cemento un camión en la vereda después de que su dueño se rehusara a moverlo. En la oficina de correo canadiense se asignó un código postal de HO al Polo Norte, donde cualquiera puede enviar una carta a Santa Claus, cada una de las cuales se contesta en el mismo idioma en el cual fue escrita. Hay un spa llamado Patrimonio de Bali, Reflexología y Spa en Yakarta, Indonesia, que utiliza pitones que se ponen sobre el cuerpo del cliente y así dan una especie de masaje. En 2010, un hombre se extravió en el bosque del norte de Saskatchewan y cortó líneas eléctricas con el fin de llamar la atención y ser rescatado. La guerra más corta de la historia tuvo lugar entre Zanzíbar e Inglaterra en 1896. Duró 38 minutos luego de que Zanzíbar se rindiera. En 1540, un juez español llevó a juicio a una polilla después de haberse comido un lujoso tapiz. La polilla fue encontrada culpable y condenada a muerte. En 1860, cocinar un pollo en las cocinas de carbón o leña tardaba casi 2 horas. Hoy puede cocinarse en un microondas en menos de 15 minutos. La palabra cementerio proviene del griego koimetirion, que significa dormitorio. Entre 1490 y 1635 personas murieron en el hundimiento del Titanic, ocurrido en 1912. Solo 100 de las víctimas eran mujeres. A partir del siglo VIII después de Cristo y durante casi 5 siglos, los moros ocuparon gran parte de la actual España, dando lugar a una mezcla de razas, entre la tez clara española y la tez más oscura árabe. Sin embargo, algunos aristócratas españoles se alejaron a vivir en las montañas de Castilla, donde evitan exponerse al sol para conservar su tez blanca y mantenerse ajeno a los invasores. Su piel se volvió tan pálida que se traslucían sus venas, viéndose azules. Ahí empieza todo lo de que los nobles tienen sangre azul. Los monjes del antiguo Egipto se arrancaban cada pelo de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas. El código legal más antiguo data del año 1950 a.C., durante el reinado del Babilonio. De ahí proviene la frase ojo por ojo, diente por diente. Inglaterra y las colonias americanas adoptaron el calendario gregoriano el 14 de septiembre de 1752. A causa de esta adaptación de sistemas, se perdieron 11 días que nunca existieron. La temperatura más alta registrada en el mundo fue en el Asisia, en Libia, el 3 de septiembre de 1922. El termómetro llegó a 58 grados centígrados. En la antigüedad, los clanes se deshacían de personas que ya no querían quemándole su casa. Es por eso que en inglés, al despedir a una persona, se le suele decir you're fired. Se tardó 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, 149.400.000 kilómetros. Sin embargo, 30 siglos antes de Cristo, los antiguos egipcios ya sabían que multiplicando 1.000 millones de veces la altura de la pirámide de Keops, en Giza, llegarían a ese resultado. Este dato hay que tomarlo con pinza, ya que con los años y la erosión se han perdido varios metros de la altura de la pirámide original. En el siglo XIX, los europeos que viajaban a Transilvania podían adquirir su kit matavampiros, que incluía flores de ajo en polvo, azufre molido y una estaca de madera. En el circo romano, los espectadores juntaban la sangre de los gladiadores porque creían que les daba fuerza y valor. Las mujeres, en cambio, preparaban cremas. Hubo una guerra del fútbol. En 1964,
1989, El Salvador y Honduras jugaban un partido de fútbol clasificatorio para el mundial que se jugaría el año siguiente. Al mismo tiempo, un conflicto limítrofe hizo que estallara entre ellos una guerra que duró 4 días. Esto llevó a un periodista a bautizar el conflicto como la guerra del fútbol. Hay una inconsistencia muy curiosa. Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo. En la Biblia dice que tenía al menos 2 años de edad cuando murió el rey Herodes, quien, según otros textos, murió en el año 4 antes de Cristo. 36 papas fueron asesinados a lo largo de la historia y otros 13 fueron encarcelados. En el año 585 después de Cristo, el Consejo de Macón, por un solo voto de ventaja, que las mujeres eran seres humanos y que también podían tener alma. En 1439 en Inglaterra, los besos fueron declarados ilegales como un método para controlar el contagio de enfermedades. En el Imperio Romano se distinguían 3 tipos de besos: el osculum, que se da en la mejilla entre amigos, el basium, en los labios, y el sauvem, que se da los amantes. Los primeros en medir la duración del año fueron los egipcios, quienes calcularon que en un año entraban 365 días y un cuarto. El imperio más grande de la historia fue el Imperio Británico. Entre los siglos XVI y XX abarcó una población de cerca de 458 millones de personas y unos 33.700.000 kilómetros cuadrados, lo que significaba una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras. Alaska perteneció a Rusia hasta que ese país vendió la región a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares. El tiempo de espera promedio entre que cerramos los ojos y nos quedamos dormidos es de 7 minutos. Alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo cumplen años el mismo día. Solo una de cada 2.000 millones de personas llega a vivir hasta los 116 años de edad. Al dormir quemamos más calorías que mientras miramos nuestro servicio de streaming favorito. Aproximadamente 100 personas mueren al año al atragantarse con un lápiz. El hombre promedio se tira 14 flatulencias por día. ¿Por qué nos tiembla la voz cuando estamos nerviosos? Cuando nos enfrentamos a situaciones de tensión, el sistema nervioso acelera el curso cardíaco para que entre más oxígeno en el corazón. Aumenta la capacidad pulmonar y la capacidad respiratoria. Agudiza los sentidos visual y auditivos y lleva más sangre a los músculos. Si no huimos, cuando tratemos de hablar, encontraremos serias dificultades por todos estos sistemas que se activaron al estar nervioso. Gritar durante 8 años, 7 meses y 6 días produce suficiente energía sonora como para calentar una taza de té. Emanar gases corporales durante 6 años y 9 meses produce suficiente gas como para crear una bomba atómica. Una persona parpadea 25.000 veces por semana en promedio. Es imposible lamerse el codo, y un cuarto de ustedes lo va a intentar. El oído derecho distingue mejor las conversaciones, mientras que el izquierdo identifica mejor melodías o música que suenen bajo. Tapar alguno de los dos oídos puede ayudarte en alguna de las situaciones mencionadas. Nacen 3 bebés en el mundo por segundo, y mientras escuchas esto, nacieron 3 bebés. Aproximadamente un 12% de las personas sueñan en blanco y negro. Una persona en promedio tiene 1460 sueños al año. Las costillas humanas se mueven con cada una de nuestras respiraciones, es decir, unas 5 millones de veces por año. Una persona normal pierde 100 pelos por día. Hace 3000 años, la vida promedio de una persona era de 30 años. Los hombres pueden leer mejor las letras pequeñas que las mujeres, pero las mujeres pueden oír mejor. En relación a su peso, los hombres son más fuertes que los caballos. El hipo es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Aunque solo el 16% de las mujeres nacen rubias, un 33% de la población de mujeres es rubia. Científicos alemanes descubrieron que si una persona tose mientras le están poniendo una inyección, disminuye la sensación de dolor por el pinchazo. De igual manera, no lo intentes y aguantalo como un campeón. Si no existieran las enfermedades coronarias, el cáncer o la diabetes, el promedio de vida humana sería de 100 años. Las personas rubias tienen más cabellos que las personas que no son rubias. Cada año el 98% de los átomos del cuerpo son reemplazados. Estudiar antes de dormir aumenta la capacidad de aprendizaje y de memoria. El pelo crece más rápido de noche. Rascarse el oído puede mejorar el dolor de garganta. Al presionar los nervios de la oreja, se genera un reflejo en la garganta que produce espasmos y alivia la presión. Una cuarta parte de los huesos del humano se encuentran en el pie. Un corazón humano late 100.000 veces por día. Frotar un hielo en la mano reduce el dolor de muelas. Pasar un hielo por la forma de V que se forma entre el índice y el pulgar, por la parte contraria a la palma, reduce el dolor, ya que esta zona está conectada con los receptores de los nervios de la cara. La lengua tiene una huella única como las huellas dactilares. Las uñas de los dedos de las manos crecen casi 4 veces más rápido que la de los dedos de los pies. Una persona se ríe aproximadamente 15 veces al día. El cerebro humano puede almacenar la información de 1000 enciclopedias de 20 tomos cada una. El mayor problema, sin embargo, es encontrar esa información
información, ya que no se encuentra de una manera muy ordenada. Bajar la tapa es una costumbre muy higiénica. Es conveniente bajar la tapa del inodoro cada vez que vamos a tirar la cadena. De lo contrario, se crea como una especie de efecto spray que esparce muchísimas más bacterias por el aire. Cuando se tira la cadena después de su uso con la tapa abierta, se forma una especie de masa de vapor repleta de bacterias que sale por el sanitario. Las partículas de agua contaminada flotan durante horas por todo el baño antes de aterrizar. En condiciones normales no sería demasiado problema, ponele, para las defensas de cada cual, pero muchas enfermedades pueden contagiarse de esta manera. Los bebés son como más cabezones. Las proporciones del cuerpo humano varían a medida que crecemos. La cabeza de un bebé representa la cuarta parte de su longitud corporal y esta proporción se reduce a 1/8 cuando crecemos. Suena feo, pero algo bueno salió de la guerra. La quimioterapia, como tratamiento, es fruto de la casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco aliado cargado de gas mostaza fue bombardeado mientras se encontraba en el puerto. El veneno se esparció por el agua y muchos marineros quedaron expuestos. Entre los efectos del gas se encontraba una reducción del número de glóbulos blancos en la sangre. Esto hizo pensar que podría usarse para algunos tratamientos de leucemia. Para evitar su toxicidad, probaron con una variante, las mostazas nitrogenadas. El primer paciente tratada con ellas mejoró espectacularmente tras 48 horas y al 10º día había desaparecido la masa del linfoma. Si la caja negra es lo único que sobrevive a un accidente aéreo, ¿por qué no fabrican todo el avión del material de la caja negra? Uno de los factores bastante claro es por el peso. Técnicamente no podrían ni siquiera despegar. Mejor de 12 en 12. La razón por la cual los huevos se venden en docenas es doble. Por una parte, por su fragilidad. Eso hizo considerar la venta en número más que en peso. Por otra, que la agrupación en docenas se reveló más útil que el sistema decimal, ya que mientras en este solo se permite la división por 2 y 5, las docenas permiten la división por 2, 3, 4 y 6. Meteorología corporal. Va a llover. Pronostican algunas personas cuando les molesta alguna cicatriz, un juanete, callos o antiguas fracturas. La explicación es sencilla. Con los cambios de temperatura y humedad, la piel se contrae y dilata. Las cicatrices y callosidades tienen una textura distinta a la de los tejidos normales, provocando una incomodidad. Rebelión a bordo. La primera tripulación de la historia de la aviación la conformó un singular grupo formado por un gallo, un pato y una oveja, que en 1783 volaron en un globo de aire caliente, por obra y gracia de los hermanos Montgolfier. El único que no salió con vida fue el gallo, que acabó siendo pateado por la oveja en pleno vuelo. Esto parece mentira, pero está chequeado. Estadísticas curiosas. Según varias estadísticas, en promedio, en Occidente, en una vida normal, nos pasamos 12 años mirando pantallas de televisión o dispositivos digitales, 6 meses sentados en el inodoro, 415.000 millones de veces serán las que parpadeemos. Excepto yo, que parpadeo menos. Comeremos 160 kilos de chocolate. Pasaremos 2 semanas besándonos. Perderemos 19 kilos de piel, 80 litros de lágrimas. Trabajaremos unos 8 años. Conoceremos unas 2.000 personas. Expulsaremos 40.000 litros de orina. Pasaremos 12 años hablando. Yo 20. 3 años y medio estaremos comiendo sin levantarnos de la mesa. Generaremos 950 kilómetros de pelo de nuestra cabeza. Caminaremos unos 22.000 kilómetros. Comeremos 7.300 huevos. 3.000 millones de veces nos latirá el corazón y nos enamoraremos 2 veces. No todas son neones. Generalmente llamamos neones a ese tipo de luces fuertes y suaves al mismo tiempo, pero lo cierto es que solo los rojos y anaranjados son los producidos por el gas neón. Los demás son emitidos con otros gases. El helio provoca un color violeta y el kriptón un lila pálido. El gas natural es inoloro o inodoro, y para proporcionarle ese olor característico a gas, que nos permite detectarlo con facilidad, se le tiene que añadir un potente odorante. Para convertirse en chofer de un black cab en Londres, es necesario conocer 25.000 calles y 50.000 puntos de interés, y así poder pasar un examen conocido como
el conocimiento. Los solicitantes generalmente toman el examen unas 12 veces, necesitando además unos 34 meses de preparación para aprobarlo. En Túnez se puede reservar una noche de alojamiento en la casa de infancia de Luke Skywalker por tan solo $10, la cual es actualmente un hotel. Hay un lago en el país de Palau llamado Lago Medusa, donde las medusas han evolucionado a un punto que no tienen aguijones. Estas medusas son inofensivas, al punto que se puede nadar con ellas. En 1770, el Parlamento británico emitió una ley que condenaba el uso del lápiz labial. Esta ley establecía que cualquier mujer que fuese declarada culpable de seducir a un hombre al matrimonio a través de medios cosméticos sería juzgada por brujería. Un bat o trasero era una unidad de medida medieval para el vino. Equivalía a 475 litros. El agua de la canilla en Canadá está regulada bajo un estándar tan alto que es considerada mejor que las que vienen en botella. En 1947, Sugar Ray Robinson, uno de los mejores boxeadores de la historia, se retiró de una pelea porque había soñado que mataría a su oponente. Su oponente lo convenció de hacerlo igualmente. Sugar lo terminó matando. Algunos datos de animales. El animal con mayor cantidad de papilas gustativas es el pez gato, que tiene más de 27.000. Los repelentes de mosquito no repelen. El spray bloquea los sensores del mosquito, de modo que en realidad no saben que hay una persona ahí. Hay un tipo de serpiente que puede dormir 3 años. Si un pez dorado es encerrado en una habitación oscura, se volverá blanco. El ojo de una ostra es más grande que su cerebro. Tienen más suerte que las estrellas de mar, que ni siquiera tienen cerebro. Una cucaracha puede vivir sin su cabeza hasta 9 días y en realidad se muere porque no puede comer. El perro chihuahua o chihuahueño fue descubierto en el estado de Chihuahua, en el norte de México a mediados del siglo XIX. Se cree que descendió del tachichi, un pequeño perro mudo que criaban los toltecas en el siglo IX. Ya he dicho que los elefantes no pueden saltar y son los únicos animales que no pueden. Quizás sea por su gran peso. Imagínense el ruido al caer. El 99.9% de las especies animales que existieron en el planeta se extinguieron antes de la aparición del hombre. Las estrellas de mar tienen 8 ojos, uno en cada extremo de cada brazo. Los gatos tienen 32 músculos en cada una de sus orejas. Hay quienes dicen que usan cada uno de esos músculos para ignorarnos. El alimento favorito de las cucarachas es el pegamento que se utiliza en el reverso de las estampillas o figuritas. Las ovejas no beben agua que esté en movimiento. Los insectos se sienten más atraídos por las personas que acaban de comer banana. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. En Alaska está permitido cazar osos, pero está prohibido despertarlos para tomarles una foto. Un hotel en México ofrece bodas para perros. Cuando se las envenena, las hormigas siempre caen sobre su lado derecho. Es posible hacer subir una vaca por las escaleras, pero no que ésta baje. Las mariposas huelen con los pies. Los cocodrilos no pueden sacar su lengua afuera. Los peces dorados de acuario, no el signo acuario, que están en un acuario, tienen una memoria de solamente 3 segundos. El tiburón es el único pez que puede parpadear con los 2 ojos. La luz negra hace que se vea donde hay orina de gato. Una libélula vive aproximadamente 24 horas. Los osos polares son zurdos, de mano izquierda, no de ideología. Un caracol puede dormir 3 años. La lengua de una ballena azul tiene el peso de un elefante adulto. Los huevos de mosquito pueden vivir 5 años deshidratados. La lengua del camaleón es el doble de largo que su cuerpo. El tiempo de gestación de un elefante es de 660 días. Más venados son maltratados por automóviles que por cazadores. Las ardillas son la especie que más árboles planta en el mundo. Entierran muchas de sus nueces, inclusive más de las que llegan a comerse, hasta olvidan dónde las entierran. Los toros son daltónicos. El vuelo más largo que realizó un pollo fue de 13 segundos. El calamar gigante ostenta el récord de tener los ojos más grandes del reino animal, con 40 centímetros de diámetro. Las ratas pueden vivir más tiempo sin tomar agua que los camellos. La jirafa, que tiene una lengua de medio metro de largo, puede limpiarse sus orejas con ella. Los mosquitos prefieren picar a los niños y a los rubios. La mantis religiosa es el único insecto que puede voltear su cabeza. Cuando la luz pasa
A través de la atmósfera terrestre, los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones, por las mismas moléculas atmosféricas. Los colores azul y morado son los que más se desvían, haciendo que se dispersen por todo el cielo. Y por eso es que vemos el cielo azul. El pingüino es la única ave que puede nadar, pero no puede volar. ¿Carnívoro o herbívoro? La forma más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un animal herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros, tigres, osos, leones, los tienen al frente de su cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros, ciervos, vacas, cabras, en cambio tienen los ojos a los costados, de modo que así pueden detectar con mayor precisión la presencia de depredadores. Los perros pueden producir 10 sonidos vocales y los gatos 100. Existe una especie de rana venenosa que tiene el suficiente veneno para matar 2.200 personas. Hay una especie de lombriz que se puede comer a sí misma si no encuentra comida. Hay un solo pájaro que puede volar al revés: el colibrí. Hay más gallinas en el mundo que personas. Hay un mito que dice que las avestruces entierran sus cabezas por miedo, pero en realidad están buscando agua. Las termitas comen 2 veces más rápido si se las hace escuchar música de heavy metal. La serpiente más pequeña del mundo apenas alcanza los 10 centímetros, mientras que la más larga sobrepasa los 10 metros de largo. La más venenosa es la taipan del interior. Una mordida suya es suficiente para acabar con la vida de 100 seres humanos adultos. Más tiempo haciendo la vertical con un brazo. El artista del Circo du Soleil, Nicolás Montes de Oca, mexicano, se mantuvo sobre su mano derecha 1 minuto y 11.82 segundos. 9 días antes usó sus 2 manos para lograr el récord de mayor tiempo haciendo la vertical sobre una plataforma giratoria, con 25.78 segundos. El hombre más longevo. En 2022, Guinness World Record reconoció al nuevo hombre más longevo, vivo: Juan Vicente Pérez Mora, nacido en Venezuela en 1909. Tenía 112 años y 253 días al 4 de febrero del 2022. Cuando se verificó el caso, el antiguo agricultor y albañil tenía 18 nietos, 41 bisnietos y 12 tataranietos. El récord de mayor calcetines puestos en un pie en 30 segundos es de 15, por Alberto Ugolini de Italia. La mayor cantidad de capturas de hachas haciendo malabares es de 1919, por David Rush, estadounidense. Más coches saltados de forma consecutiva, Tyler Phillips, de Estados Unidos. Más saltos mortales hacia atrás con una sola pierna, 12, Ayou Touabe, de Marruecos. Los 50 metros más rápidos, tirando de un coche caminando con las manos, 1 minuto y 13 segundos, Zhangjiang, China. La estación espacial más grande, el 22 de diciembre del 2021, y tras la instalación del módulo Nauka y del nodo de acoplamiento Prichal, la Estación Espacial Internacional acumulaba una masa de 418.190 kilogramos, o de 459.025 kilogramos si se incluye la nave espacial acoplada. También es la estación espacial más duradera, ya que lleva más de 21 años ocupada de forma continua. Más lanzamientos exitosos del mismo modelo de cohete. Entre su primer lanzamiento el 18 de mayo de 1973 y su retirada el 22 de febrero de 2017, los cohetes soviéticos rusos Soyuz-U alcanzaron la órbita 765 veces. Esta cifra incluye el récord de mayor cantidad de lanzamientos en un año, 47, establecido en 1979. Incluso entonces, cuando se mandaba un cohete nuevo a la plataforma de lanzamientos, cada 8 días, los Soyuz-U solo sufrieron 2 averías. A lo largo de sus más de 4 décadas de servicio, apenas 22 lanzamientos no alcanzaron la órbita. Una fenomenal tasa de éxito del 97.2%. La nave espacial reutilizable más grande. El sistema de transporte espacial de la NASA se construyó alrededor del transbordador espacial, con una masa de 78.200 kilos, 37.2 metros, desde el morro, y una envergadura alar de 23.8 metros. Durante el lanzamiento, los motores del transbordador proporcionaban una tercera parte de toda la fuerza de empuje del sistema, alimentados con el combustible de su inconfundible depósito, externo de color naranja, mientras que 2 cohetes aceleradores suministraban el resto. El primer uso de cohetes. A finales del siglo XII, químicos chinos desarrollaron pequeños artilugios pirotécnicos autopropulsados, conocidos como Tilao Shu, ratón de campo, utilizando pólvora envasada en pequeños trozos de bambú. Es probable que en el mismo periodo aparecieran cohetes más complejos y estables, unidos a ejes, en forma de flecha. Cuando se escribió el tratado militar del siglo XIV, conocido como Huolunqing, Manual del Fuego del Dragón, los ingenieros militares chinos conocían ya una amplia gama de cohetes, técnicamente avanzados. El cohete de cámara única más potente, el Rocketdyne F-1, se construyó para la primera etapa del cohete Saturno V, de la NASA. Este gigantesco motor, que medía 5.6 metros de altura y pesaba 8.400 kilogramos, generaba 6.770 kilonewtons de
empuje al nivel del mar. El 9 de noviembre de 1967 realizó su primer vuelo de prueba en un cohete Saturno V sin tripulación. El cohete más grande, el Saturno V, desarrollado como parte del programa Apolo de la NASA, sigue siendo el cohete más grande jamás construido. Medía 110.6 metros de altura y pesaba 3.268 toneladas. El primer vuelo espacial tripulado de financiación privada. El 21 de julio del 2004, Spaceship One, una nave construida y operada por la empresa estadounidense Scarlet Composites, voló a una altitud de 100.12 kilómetros y cruzó la línea de Kármán en una trayectoria suborbital sobre el desierto del Mojave, en California. Tiempo después, su piloto Mike Melville recibió las primeras alas de astronauta comercial, reconocimiento otorgado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. El primer avión espacial comercial de pasajeros. El 11 de julio del 2021, el Spaceship Two de Virgin Galactic alcanzó una altitud de 86 kilómetros y una velocidad máxima de Mach 3, 3.700 kilómetros por hora. Su tripulación de 6 personas estaba compuesta por 2 pilotos y 4 pasajeros, con el fundador de Virgin, Richard Branson. El vuelo de un globo tripulado de mayor altitud. El 24 de octubre del 2014, Alan Eustace, de Estados Unidos, realizó un salto estratosférico desde 41.42 kilómetros en el cielo de Nuevo México. Ascendió en globo, de donde colgaba protegido por un traje presurizado, en lugar de ir a bordo de una cápsula o en una góndola. En el momento de salto, que se desarrolló en secreto, Eustace era el vicepresidente de Google. La primera imagen de la Tierra desde el espacio. El 24 de octubre de 1946, se lanzó un cohete alemán V2 desde Nuevo México. Con una cámara colocada en su ojiva, la cámara tomó imágenes que muestran la curvatura de la Tierra y la negrura del espacio desde unos 105 kilómetros de altura. Récords espaciales. La primera persona alcanzada por basura espacial. El 22 de enero de 1997, Lottie Williams, de Estados Unidos, paseaba por un barrio de Oklahoma cuando vio lo que parecía una estrella fugaz. Poco después, un fragmento de 12.7 centímetros de fibra de vidrio la alcanzó en el hombro. Acababa de ser golpeada por un trozo de la segunda fase del cohete Delta II, de fabricación estadounidense, cuya reentrada al planeta acababa de presenciar. El evento de fragmentación de un satélite más grande. El 11 de enero del 2007, el ejército chino destruyó deliberadamente el satélite meteorológico Fengshun 1C como parte de una prueba. Su destrucción generó 3.430 fragmentos de residuos espaciales, la colisión más grande entre naves espaciales. El 25 de junio de 1997, un vehículo de aprovisionamiento, Progress, de 7 toneladas y sin tripulación, impactó contra la estación espacial Mir, de 130 toneladas. Los cosmonautas Shiblev y Lasutkin, a bordo del Mir, sellaron rápidamente una brecha en el casco del módulo Spectre, cuyos paneles solares también sufrieron daños. El objeto más grande perdido durante un paseo espacial, una mochila de herramientas de 18 kilos, se desprendió del material de la astronauta Stephanie Jean Piper, de Estados Unidos, durante un paseo espacial en la Estación Espacial Internacional. Se quemó el 3 de agosto del 2009. Al entrar en la Tierra. La máxima aproximación al Sol, la Parker Solar Probe, se acercó a unos 8.542.000 kilómetros de la superficie del Sol a las 21:25 minutos 24 segundos del 20 de noviembre de 2021. La sonda alcanzó su último perihelio, el punto más próximo en su órbita a la superficie del Sol, tras una asistencia gravitatoria desde un sobrevuelo de Venus, el 16 de octubre de 2021. Al mismo tiempo alcanzó la máxima velocidad de una nave espacial, 586.800 kilómetros por hora. La primera nave espacial interplanetaria en aterrizar sobre ruedas. El rover Curiosity de la NASA tocó la superficie marciana con las ruedas el 6 de agosto del 2012 a las 5:17. Los astromóviles anteriores habían aterrizado en el interior de transbordadores estacionarios, pero el Curiosity era muy grande. Descendió bajo un paracaídas, activó una mochila a reacción y se descolgó hasta la superficie. El rover Perseverance utilizó la misma técnica. La exploración más lejana de un objeto del sistema solar. El 1 de enero del 2019, a las 5:33, la sonda New Horizons de la NASA voló a 3.538 kilómetros de 4869 a Rock, en el cinturón de Kuiper, y a 1.600 millones de kilómetros más allá de Plutón. Descubrió que Rock era un binario de contacto, formado por 2 esferas aplastadas conectadas. El vuelo a mayor distancia en Marte. El Ingenuity, un helicóptero autónomo de la NASA, recorrió 625 metros
de distancia en su 9º vuelo sobre Marte, el 5 de julio del 2021. El Ingenuity cruzó un área de arena suelta y azotada por el viento llamada Zeta en el cráter de G0 para evitar un obstáculo que el rover Perseverance tuvo que rodear, la velocidad más elevada sobre la superficie de Marte. Los rovers marcianos gemelos Spirit y Opportunity alcanzaron una velocidad máxima en línea recta de 3.5 centímetros sobre segundo. Las ruedas podían girar a 5 centímetros por segundo, pero los ingenieros nunca habían piloteado recorridos a esa velocidad. El primer objeto interestelar, el Oumuamua Explorador en hawaiano, un objeto de 400 metros de longitud procedente de otro sistema estelar, fue descubierto el 19 de octubre del 2017 por el astrónomo canadiense Robert Weirich. La montaña más alta, la cima del monte Olimpo, en Marte, está a 21.287 metros sobre el datum. Sería el equivalente marciano al nivel del mar. Es un volcán de 624 kilómetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de Francia, y es 2,5 veces más alto que el monte Everest. Las tormentas de polvo más grandes. Marte experimenta tormentas de polvo irregulares que cubren por completo su superficie y que se prolongan durante meses. Estos eventos plantean muchos problemas para los ingenieros que diseñan los elementos de exploración. El objeto más grande del cinturón de Kuiper, el planeta enano Plutón, tiene un diámetro de 2.376 kilómetros, según determinó la sonda New Horizons cuando lo sobrevoló el 14 de julio del 2015. Plutón es el mayor de los cuerpos helados del cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, pero no el que tiene la masa más grande. Ese título aún lo ostenta Eris, su vecino, con 1.66 por 10 a la 19 toneladas. Más planetas en otro sistema solar. Kepler 90 es una estrella de la constelación de Draco y tiene 8 planetas confirmados, los mismos que nuestro sistema solar. Los planetas de Kepler 90 se agrupan aproximadamente a una UA, unidad astronómica de su estrella, es decir, a una distancia casi idéntica que separa el Sol de la Tierra. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió este sistema planetario que se halla a 2.840 años luz de la Tierra. El agujero negro con más masa, ubicado 10.800 millones de años luz de la Tierra. La masa estimada de TON 618 es de 66.000 millones de veces más que la del Sol. Es un cuásar radiointenso y produce potentes chorros que emiten radiación de longitudes de ondas de radio. Mide aproximadamente 2.600 unidades astronómicas de un extremo de su horizonte al otro, por lo que TON 618 es lo bastante grande como para tragarse 40 veces nuestro sistema solar. El vacío más grande, también conocido como el agujero local, el vacío KBC, es una inmensa región del espacio con una densidad anómalamente baja, hablando de galaxias. Su diámetro es de aproximadamente 2.000 millones de años luz y está limitado por filamentos, que son unas formaciones largas y delgadas de cúmulos de galaxias densamente agrupadas. La Vía Láctea está en el centro del vacío KBC. 100 frases graciosas, filosóficas y explicadas. No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. Elbert Hubbard, divertida frase que nos recuerda la necesidad de disfrutar las cosas, tener la conciencia limpia es señal de mala memoria. Stephen Wright, nadie es perfecto, todos tenemos algo para avergonzarnos. Me gustan los paseos largos, especialmente cuando los toman las personas molestas. Fred Allen, sentirse atosigado por alguien es especialmente frustrante. Creo que he encontrado el eslabón perdido entre el animal y el hombre civilizado. Somos nosotros. Conrad Lorenz, este famoso autor nos deja ver que realmente no somos tan civilizados como creemos. Nunca me siento tan solo como cuando me quiero poner crema en la espalda. Jimmy Kimmel, el sentimiento de soledad siempre depende del contexto. Siempre recordá que sos único, absolutamente igual que todos los demás. Margaret Mead, en nuestro afán por ser únicos e irrepetibles, a menudo olvidamos que los demás también lo son y que en el fondo nos parecemos más de lo que creemos. Estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente. Simplemente ha sido tan inteligente que no ha venido aquí. Arthur Clarke, el autor se burla en esta frase de la estupidez humana en general. Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Albert Einstein. No se puede hacer mención a la infinitud de nuestra propia estupidez sin hacer mención a la frase de Einstein. Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle. A veces hacemos lo fácil complicado. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de 5 años podría entenderlo. Que me traigan un niño de 5 años. Groucho Marx. Frase que se ríe de la propia estupidez y lo cabezón de no aceptarlo. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente
mente está demasiado oscuro para leer. Groucho Marx. El doble sentido fue un gran recurso usado por este hombre. Un arqueólogo es el mejor esposo que una mujer podría tener. Cuando más envejece ella, más interesado está él en ella. Agatha Christie. Comentario que se burla por la preocupación por la edad, más marcada en el género femenino, debido a los estereotipos de género. Trabajar no es malo. Lo malo es tener que trabajar. Don Ramón. Las pocas ganas de cumplir con las obligaciones. La edad es algo que no importa, a menos que usted sea un queso. Luis Buñuel. Le damos excesiva importancia a la edad, cuando en realidad no significa todo. Si tan solo Dios me diera una clara señal, como un gran depósito a mi nombre en un banco suizo. Woody Allen, una cómica frase que hace referencia al deseo de conseguir una fortuna sin esforzarse. Una celebridad es una persona que trabaja toda su vida para ser conocida. Entonces se pone anteojos oscuros para evitar ser reconocida. Fred Allen, crítica a la búsqueda y o deseo de fama de parte de la población, cuando la mayor parte de los famosos terminan cansándose de las desventajas. Odio las tareas del hogar, hacer la cama, limpiar los platos, y 6 meses después hay que empezar de nuevo. Joan Rivers, frase que se burla de la pereza. Suelo cocinar con vino, a veces incluso se lo pongo a la comida. Fields, pequeña burla con tono sarcástico referente al consumo excesivo de alcohol. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Woody Allen. Mi mujer y yo fuimos felices 20 años. Después nos conocimos. Rodney Dangerfield. La vida es dura. Después de todo te mata. Katharine Hepburn. Cuando la vida te da limones, arrójaselos a alguien en el ojo. Kathy Wiswhite. Seguramente existan muchas razones para el divorcio, pero la principal es y será el casamiento. Jerry Lewis. Por supuesto que tenés que casarte. Si conseguís una buena esposa, te vas a volver feliz. Si conseguís una mala, te vas a convertir en filósofo. Sócrates. Si pudieras patear en el trasero al responsable de casi todos tus problemas, no podrías sentarte por un mes. Theodore Roosevelt. Nunca dejes para mañana lo que podés hacer pasado mañana. Mark Twain. Mi idea de una persona agradable es una persona que está de acuerdo conmigo. Benjamin Disraeli. Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería ofender tu inteligencia. George Bernard Shaw. Un hombre exitoso es uno que gana más dinero del que su mujer puede gastar. Una mujer exitosa es una que puede encontrar un hombre así. Lana Turner. Nunca olvido una cara, pero estaré encantado de hacer una excepción. Groucho Marx. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirás solo. Anthony Burgess. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación a leer un libro. Groucho Marx. El sexo es como el mus. Si no tienes buena pareja, más te vale tener una buena mano. Woody Allen. Esas personas que creen que lo saben todo son una verdadera molestia para aquellos que de verdad sabemos todo. Isaac Asimov. El amor nunca muere de hambre, con frecuencia de indigestión. Ninon Delenclos. Santa Claus tenía la idea correcta: visitar a la gente una vez al año. Víctor Borch. Para volver a ser joven yo haría cualquier cosa en el mundo, excepto ejercicio. Levantarme temprano o ser responsable. Oscar Wilde. Mis plantas de plástico murieron porque no aparenté regarlas. Esto es una crítica a la excesiva necesidad de aparentar en la sociedad. Me puse a dieta. Juré que no volvería a beber ni a comer con exceso. Y en 14 días había perdido 2 semanas. Joe Lewis. Hago ejercicio a menudo. Mira, justamente ayer desayuné en la cama. Oscar Wilde. Todo es gracioso siempre y cuando no me esté pasando a mí. Will Rogers. La gente es como la música. Algunos transmiten la verdad y otros son solo ruido. Bill Murray. Nunca vayas a un doctor cuyas plantas de oficina se murieron. Erma Bombeck. La vestimenta hace al hombre. La gente desnuda tiene poca o nula influencia en la sociedad. Mark Twain. Detrás de cada gran hombre hay una mujer frunciendo el ceño. Jim Carrey. Nunca hagas nada por hambre, ni siquiera comer. Frank Semyon. Llevo años sin hablar con mi mujer. No quisiera interrumpirla. Rodney Dangerfield. Lo que el mundo necesita es más genios con humildad. Somos tan escasos. Oscar Levant. La confianza es 10% trabajo y 90% delirio. Tina Fey. No existe tal cosa como diversión para toda la familia. Jerry Seinfeld. La diferencia de edad es siempre un factor a tener en cuenta. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Quizás el tuyo sea ver televisión. David Letterman. Los matrimonios son como las setas. Descubrimos demasiado tarde si son buenas o malas. Woody Allen. Hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura. Steve Martin. Cuando era pequeño me dijeron que cualquier persona podría llegar a presidente. Hoy empiezo a creer que es verdad. Clarence Darrow. Algo malo debe tener el trabajo, si no los ricos ya lo hubieran acaparado. Cantinflas. Cuando morís, no sabés que estás muerto. No sufrís por eso, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando sos un imbécil. Albert Einstein. Sobre la bisexualidad. Inmediatamente tenés el doble de chances para obtener una cita. Woody Allen. Mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Oscar Wilde. Una broma es una cosa muy seria. Winston Churchill. Si eres capaz de hablar sin parar, al final te saldrá algo gracioso, brillante e inteligente. Groucho Marx. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Einstein. Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. Groucho Marx. Si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. Cantinflas. Si los seres humanos tuviésemos 2 cerebros, haríamos el doble de estupideces. Woody Allen. Un día sin reír es un día perdido.
Chaplin. El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer despacio y mentir sobre la edad. Lucille Ball. He perdido mi reputación, pero no la he hecho en falta. Mae West. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de ella está tu esposa. Groucho Marx. No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún hombre tiene la menor idea. Oscar Wilde. Masturbarse es hacer el amor con la persona que más querés. Woody Allen. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Einstein. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Groucho Marx. Lo difícil se hace de inmediato, pero lo imposible lleva un poco más de tiempo. Cantinflas. Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. Einstein. Puesto que las mujeres son mejores en la producción de bebés, presumiblemente la naturaleza ha dado a los hombres algún talento que convence, pero todavía no lo hemos encontrado. Arthur Clarke. No creo en una vida en el más allá. Por si acaso, me cambié de ropa interior. Woody Allen. Las tareas del hogar no pueden matar, pero por las dudas no arriesgarse. Phyllis Diller. No me fío de los niños. Están acá para reemplazarnos. Stephen Colbert. La cena no se termina cuando estoy lleno, se termina cuando me odio. Louis C.K. Pagar la cuenta, qué costumbre tan absurda. Groucho Marx. Estoy libre de todo prejuicio, odio a todos por igual. Fields. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las más satisfactorias. Woody Allen. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho a su favor. Groucho Marx. Cada vez que pienso en el pasado me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Stephen Wright. Si votar sirviera para cambiar algo, estaría prohibido. Eduardo Galeano. La razón por la cual los abuelos y nietos se llevan tan bien es que tienen un enemigo en común. Sam Levinson. La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. Oscar Wilde. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Groucho Marx. Yo solo hago deporte del cuello para arriba. Alfred Hitchcock. Solo los feos dicen que la belleza está en el interior. Jim Carrey. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando estuve en la Estatua de la Libertad. Woody Allen. No soy supersticioso, pero soy un poco hosticioso. Steve Carell. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar. Es un idiota. Groucho Marx. Todo está cambiando. La gente está tomando en serio a los comediantes y en broma a los políticos. Will Rogers. 60 frases inteligentes para pensar. La medida de la inteligencia es la habilidad para cambiar, porque el cambio es lo constante en nuestra vida y lo que nos lleva a la evolución. El hombre sabio debe ser capaz de amar a sus enemigos y de odiar a sus amigos. La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Einstein siempre habló de las personas que no tenemos límite en la estupidez, y esa era su mayor preocupación. Tener tacto es saber decirle a alguien que se vaya al diablo de manera tal que espere ansioso el viaje. Para Winston Churchill, lograr esta hazaña es una verdadera muestra de inteligencia. ¿Por qué no intentarlo con tus enemigos? Todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo. Luego los cortamos y los convertimos en papel para poder dejar constancia de nuestro vacío. El liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que deseas porque él quiere hacerlo. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que se adapta mejor al cambio. El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. Otra fuerte declaración de Albert Einstein. El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Si no lo podés explicar de forma fácil, es que no lo entendiste bien. Otra de Alberto. Perdoná siempre a tus enemigos. No hay nada que les moleste más. Oscar Wilde. ¿Tenés enemigos? Bueno, eso quiere decir que defendiste algo con convicción. Winston Churchill. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirle lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Steve Jobs. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges. No fallé la prueba. Acabo de encontrar 100 maneras de hacerlo mal. Benjamin Franklin. Si la gente es buena solo porque teme al castigo y porque espera recompensa, entonces verdaderamente somos un grupo lastimoso. Otra frase de Albert Einstein. Un hombre inteligente es aquel que erige una fortaleza con las piedras que lanzan sus enemigos. Te desafiaría a una batalla de ingenio, pero veo que estás desarmado. William Shakespeare. No te preocupes que la gente robe tus ideas. Si tus ideas son buenas, tendrás que encajarlas en la mente de las personas. Howard Aiken. El problema con el mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza. La vida es el 10% de lo que te sucede, y el 90%... ¿cómo respondemos a eso? Lou Holtz. Una persona suele encontrar su destino en el camino que eligió para evitarlo. Si pensás que sos muy pequeño para marcar la diferencia, intentá dormir con un mosquito. Es mejor permanecer en silencio y ser considerado un tonto que hablar
y sacar todas las dudas. Abraham Lincoln. La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin alas. Salvador Dalí. En la vida, la belleza está en los ojos del que mira con amor. La diferencia entre un hombre inteligente y uno tonto es que el primero se repone fácilmente de sus fracasos y el segundo nunca logra reponerse de sus éxitos. Cuanto más conozco de las personas, más me gusta mi perro. Mark Twain. Una persona inteligente resuelve un problema. Un sabio lo evita. El éxito es la capacidad de ir en fracaso sin perder el entusiasmo. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Toda la vida es un experimento. Cuantos más experimentos hagas, mejor. Emerson. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores intereses. Benjamin Franklin. El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que usted cambia por eso. Henry David Thoreau. El genio podría ser la habilidad de decir algo profundo de una manera sencilla. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Madre Teresa de Calcuta. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Sé quién eres y di lo que sientes. Porque a los que les molesta no importan, y a los que importan no les molesta. Dr. Seuss. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Fuiste salvaje una vez, no dejes que te domestiquen. Isadora Duncan. Una idea mediocre que genera entusiasmo llegará más lejos que una gran idea que no inspira a nadie. Mary Kay Ash. Solo hay una manera de evitar la crítica. No hagas nada, no digas nada y no seas nada. Aristóteles. La gente te amará, la gente te odiará y nada de eso tiene que ver con vos. Abraham Hicks. Los mejores maestros son aquellos que te muestran dónde mirar, pero no te dicen qué ver. El futuro pertenece en quienes creen en la belleza de sus sueños. El conocimiento es poder. Francis Bacon. Se puede saber si un hombre es inteligente por sus respuestas. Se puede saber si un hombre es sabio por sus preguntas. Cualquier tonto puede saber. El punto es entender. Discutir con un tonto solo demuestra que hay dos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Las grandes mentes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes pequeñas discuten con la gente. Eleanor Roosevelt. Lo que pensamos determina lo que nos pasa, así que si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que estirar nuestras mentes. El cambio es la ley de la vida, y aquellos que miran solo al pasado o al presente, seguramente pierdan su futuro. La vida no se trata de encontrarte a vos mismo, la vida se trata de crearte a vos mismo. Podés conocer la grandeza de un hombre por lo que lo hace enojar. Abraham Lincoln. ¿Por qué se forma la niebla? La niebla es un fenómeno meteorológico que consiste en la formación de nubes muy bajas, en contacto con el suelo o poca altura. Estas nubes están formadas por innumerables gotas de agua, tan diminutas que pueden quedarse en suspensión. La niebla se forma al evaporarse el agua del suelo, agua o humedad. Esto provoca el ascenso de aire húmedo, que, al entrar en contacto con corrientes de aire fría, lo condensa, dando como resultado la aparición de estas nubes bajas. Por esto mismo, la niebla produce una considerable sensación de frío y humedad. En ocasiones llega a mojar. Se llama neblina cuando afecta menos la visibilidad, y bruma cuando la humedad es menor al 80%, por lo que se dice que las partículas en suspensión en la atmósfera no son agua, como la niebla o neblina, sino polvo. En cuanto a la calima, se trata de una bruma pero más fría, porque la nieve es blanca, blanco como la nieve, en efecto, y eso a pesar de que está formada por cristalitos de hielo, pero que en realidad son transparentes. La nieve tiene color blanco por la misma razón que parece blanco el vidrio molido, y en general todas las sustancias transparentes trituradas. Si machacamos hielo con un mortero o lo raspamos con un cuchillo, obtendremos también polvo de color blanco. Este color se debe a que los rayos de luz, al penetrar en los diminutos pedacitos de hielo transparente, no pasan a través de ellos, sino que se reflejan dentro, en los límites de las partículas del hielo con el aire. Es la reflexión interna total. Entonces la superficie, que dispersa desordenadamente en todos los sentidos los rayos de luz que inciden sobre ella, es percibida por el ojo como blanca. Por lo tanto, la causa del color blanco de la nieve no es otra que su fraccionamiento. Cuando los intervalos entre las partículas se llenan de agua, esta pierde su color blanco y se vuelve transparente. Un buen experimento es meter nieve en un tarro transparente y agregar agua. ¿Por qué se producen los relámpagos? El preludio de un relámpago es la separación de las cargas eléctricas en la nube. La negativa se acumula en la parte inferior, mientras que la positiva lo hace en la superior. Cuando la carga negativa crece lo suficiente para vencer la resistencia eléctrica del aire, que sucede a unos 18.000 voltios, un flujo de electrones empieza a descender de la nube, zigzagueando hacia la Tierra. La proximidad de los electrones hace que se acumulen cargas positivas en la Tierra, que usan
usan cualquier objeto conductor de la zona para subir edificios, árboles o personas. Y empieza el despliegue pirotécnico. Es una especie de gigantesco cortocircuito. En menos de una milésima de segundo, la corriente alcanza cifras de entre 10.000 y 200.000 amperios. Aunque el flujo real de partículas es descendente, el punto de contacto entre el chorro de la nube y el de la Tierra asciende a unos 80.000 kilómetros por segundo. El contragolpe descrito contribuye con más electrones y calienta el aire alrededor a 50.000 grados centígrados. Cada metro de aire caliente en el canal del rayo brilla tanto como 1.000.000 de bombillas de 100 vatios. El brillo de ese contragolpe ascendiendo es lo que llamamos relámpago, solo que a nosotros nos parece como si descendiera. ¿Por qué hace más calor en verano? Que en verano hace calor y en invierno hace frío es algo que aprendimos de niños. Lo tenemos tan interiorizado que nunca nos ponemos a pensar ¿por qué? Tenemos que entender que se debe a la perpendicularidad de los rayos solares con respecto a la Tierra. Es decir, si los rayos de luz vienen derecho hacia nosotros o inclinados y de más lejos. Cuando más perpendicular son los rayos del Sol, como sucede en verano, menos superficie terrestre afectan, por lo que el calor que transportan los rayos del Sol se concentran en una zona más pequeña. No se reparte tanto el calor y se concentra la intensidad del mismo. La perpendicularidad de los rayos del Sol varía, según el día, a causa de la inclinación de 23.5 grados que la Tierra tiene en su eje de giro, sobre el cual lleva la rotación diaria, mientras que realizamos la eclíptica alrededor del Sol. ¿Por qué la Tierra no es redonda? Para un astronauta, sin la ayuda de instrumentos, nuestro planeta ofrece la imagen de una esfera perfecta. Sin embargo, sabiendo que es esférica, también sabemos que no es tan esférica, sino más bien ovoide, achatada en los polos. La razón es que cerca de los polos, el giro de la Tierra es más lento y es mucho más rápido en el ecuador. El efecto de estas velocidades distintas sobre la Tierra crea una protuberancia que se crea en el sitio que se mueve más rápido. La fuerza centrífuga que actúa en el ecuador la impulsa hacia afuera. Si la masa de la Tierra fuera mayor, la atracción de su propia gravedad contrarrestaría el empuje axial. El Sol, por ejemplo, gira con mucha velocidad y alcanza 7.260 km/h en su ecuador. Sin embargo, tiene tanta densidad que su propia gravedad lo hace conservar su forma. ¿Por qué explotan los volcanes? Las terribles imágenes de un volcán escupiendo lava o lanzando por los aires una columna de humo se quedan grabadas, casi podría decirse que a fuego, en nuestras retinas, como una muestra de un espectáculo de la madre naturaleza. Una erupción puede acabar con el tráfico aéreo de Europa y buena parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Estas erupciones se producen porque los volcanes conectan directamente la superficie terrestre con el interior de la Tierra, donde se acumulan una gran cantidad de roca fundida, que se conoce como magma, en enormes cámaras subterráneas. La temperatura de estas cámaras oscila entre los 700 y 1200 grados centígrados, y cuando sube la presión de gas, el magma busca una vía de escape, el volcán. Y este actúa como una chimenea gigante y alivia la presión, dejando escapar lava, humo y vapor de agua. ¿Por qué tiene forma de hongo una explosión nuclear? La terrible imagen de una explosión nuclear es una de las pesadillas del ser humano. Sin embargo, si se logra hacer una abstracción del dolor que esta representa, la forma en sí tiene un cierto atractivo. Pero ¿por qué se forma esa nube con forma de hongo? Para empezar, una detonación nuclear genera una burbuja de gas muy caliente por una elevada emisión de rayos X que ionizan y calientan el aire circundante. Sabemos que el aire caliente pesa menos al estar más excitadas y separadas sus moléculas, y que por eso sube y se expande. En este caso, sube a una velocidad muy grande, dado que el cambio es repentino y muy extremo. Esto crea una intensa corriente ascendente que arrastra más aire y materiales. Así es como se forma el pie del hongo o el tallo. Las temperaturas más altas se concentran en la parte central de la bola de fuego. Su interacción con el aire frío de la parte exterior causa un movimiento circular de convección que arremolina material para afuera y hace crecer el diámetro de la cabeza del hongo. Que el sombrero de este hongo sea más o menos chato lo determina el choque de la nube de gas contra el límite de la troposfera. La bomba que forma la cabeza más plana es la de hidrógeno. Su bola de fuego sube tan arriba que golpea la capa atmosférica que separa la troposfera de la estratosfera. En esta capa fronteriza, llamada tropopausa, existe una notable diferencia de temperatura con las dos capas limítrofes, para evitar que se mezclen. Cuando la bola de fuego llega hasta la tropopausa, no cuenta con suficiente calor como para atravesarla y se aplasta. ¿Por qué las plantas son verdes? Es debido a la presencia en ellas de una sustancia llamada clorofila, habitual en casi todas las plantas con semilla, así como en helechos, algas y musgo. La clorofila puede formarse en raíces, tallos, hojas y frutos y no desaparece, si bien en ocasiones
por ejemplo en otoño, es solapada por otros pigmentos, lo que posibilita que aparezcan los pigmentos rojizos y amarillos, característicos del otoño, aunque la principal función de la clorofila no es mantener a las plantas verdes. En realidad esta sustancia permite a las mismas respirar y alimentarse. No en vano se encarga de absorber la luz para la realización de la fotosíntesis. ¿Por qué a veces llueven ranas? Si no está Moisés de por medio, la lluvia de ranas o de otros animales como peces o aves no tiene nada que ver con alguna plaga bíblica. Este curioso acontecimiento, que suele dejar perplejos a aquellos quienes les toca recibir este singular chaparrón, es el resultado de un fenómeno meteorológico extraordinario que puede estar acompañado de lluvia común o no. Sucede cuando un tornado o tromba marina, a su paso sobre un cuerpo de agua, captura los pequeños seres vivos acuáticos que habitan en él y tras mantenerlos suspendidos en el aire, los acaba dejando caer a kilómetros de distancia. Estos tornados parecen selectivos porque suelen cebarse en bancos de animales, pero también pueden capturar cualquier ser acuático que habite en ese medio en cuestión y cuyo peso no sea significativo. Los tornados son tormentas giratorias que se forman en el interior de nubes de tormentas o tempestad, en las fronteras que separan las corrientes ascendentes de los tiros descendentes. Primero aparece una nube embudo que luego se extiende hasta tocar el suelo. Los tornados concentran toda su fuerza destructiva en una pequeña zona y su fuerza es enorme. Sus vientos alcanzan velocidades de hasta 480 km por hora. Hay que decir que su violenta corriente es capaz no solo de absorber peces y ranas, sino vacas, caballos y hasta automóviles. Si bien en estos casos, como no se lleva toda una manada, la lluvia de vacas está descartada. ¿Por qué existen las fuentes termales? Pocos placeres hay en el mundo como un buen baño caliente, y si el agua viene de una fuente termal, mejor, ya que será rica en sales minerales en diversas cantidades. Las aguas termales siempre se forman en regiones volcánicas, gracias al agua de lluvia que se filtra en las rocas porosas como si fuera una esponja. Como la roca está caliente, a unos 250 grados centígrados, sucede algo parecido a una olla de presión. El agua más caliente tiene una presión inferior, por lo que sale a la superficie, mientras que el agua fría se queda junto a la roca, hasta que se calienta y sube a su vez. Según la presión del agua caliente, puede salir como un chorro en una fuente termal, pero si mantiene mucha presión, lo que podemos ver son grandes espectáculos naturales, como los chorros de vapor de los geysers. ¿Por qué el agua apaga el fuego? Agua y fuego, por suerte, son incompatibles. De otra manera, el ser humano lo hubiera tenido muy difícil para apagar incendios antes de los extintores. Para entender las razones de por qué el agua es capaz de apagar el fuego, lo mejor es conocer el origen del fuego, que surge cuando concurren tres factores: combustible, cualquier sustancia capaz de arder; oxígeno y calor, en cantidad suficiente para que el combustible reaccione con el oxígeno. Cuando se inicia un fuego, el calor de la propia combustión genera más fuego, de manera que, mientras siga habiendo combustible y oxígeno, el fuego no se apagará. Como el agua no puede arder, es un extintor natural. Al entrar en contacto con el fuego, el agua se convierte en vapor de agua, cuyo estado gaseoso absorbe gran cantidad de calor y enfría el fuego, hasta evitar que se siga provocando la reacción del combustible ante el fuego. Además, cuando el agua humedece el combustible, logra aislarlo del resto del fuego y evitar que se siga quemando. ¿Por qué se forman las nubes? Las nubes son una acumulación de gotas de agua o cristales microscópicos que se forman sobre polvo atmosférico y que circulan suspendidos en la atmósfera. Su color blanco se debe a que dispersan la luz visible, aunque a veces se ven negras o grises porque son demasiado densas, como para que la luz las atraviese. Su formación es un proceso típico y característico de nuestra atmósfera, en el cual interviene el proceso de evaporación del agua, las masas de aire y partículas pequeñas como ceniza y polvo. El proceso es el siguiente: las masas de aire de la atmósfera transportan algunas cantidades de agua que obtienen de la evaporación del agua de mar y de la tierra húmeda, y en ellas se combinan con cenizas y polvo que flotan en el aire. Estas masas cálidas y húmedas se elevan al colisionar con masas de aire frío y seco, desplazándose a zonas de menor presión atmosférica. Una vez elevadas, se expanden cuando hay baja presión, y en este estado también disminuye su temperatura, haciendo que el agua contenida en las masas de aire se condense, dando forma a las nubes. ¿Por qué la Tierra es de color marrón? Cuando las plantas se van debilitando y muriendo, sus restos caen al suelo, y estos restos son utilizados por legiones de microbios para alimentarse, en un proceso en el cual descomponen gran parte del carbono orgánico acumulado en las plantas en otras moléculas. Pero dado a que este proceso no es eficaz al 100%, siempre van quedando pequeños
varios restos de carbono en el suelo, que se van acumulando con el tiempo y que son los que dan su color marrón a la Tierra. Esto es así porque el carbono absorbe la mayoría de los colores del espectro y refleja solo luz marrón. En las zonas donde hay menos vegetación, o bien donde no existe, como en los desiertos, el color predominante es el de los minerales que componen el suelo. Donde sí existe vegetación, es suficiente con excavar un poco para sacar a la luz el color de los minerales ahí presentes. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, me ayudarías un montón. Muchas gracias.